Amauris, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio con Gabriela Mavisca, un episodio en donde hablamos de verdades incómodas que no te gusta escuchar. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema buenísimo, que seguramente es uno de los temas que más incomodidad le va a causar, pero lo más importante aquí es que tenga esa apertura de conciencia de que los años y las generaciones evolucionan y que con ello se vienen beneficios. No lo hacemos para mal, como les decimos, es una opinión que es meramente informativa de profesionales como Gabriela Mavisca, pero que tampoco nos define como personas, es simplemente lo hacemos a manera de chismecito, pero también para que ustedes ahí en casita puedan dimensionar todos los temas reales que hoy en día se viven. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque presten atención, el tema es podar con tu árbol genealógico, es decir, corta con ese patrón, corta con esa familia, corta con ese tronco, con esa raíz que viene desde años atrás y que seguramente está perjudicando en tu vida. Gabriel, ¿listo? En tu existencia, en el día a día. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Sí, mira, yo nomás voy a escuchar. Sí. Pongan atención, sobre todo gente joven, porque se van a dar de topes con sus mamás allá. No. Pero sí, bienvenidos, Lepes, a un nuevo episodio en Verdades Incómodas que no quieres escuchar. Hablando de algo que vivimos todo el tiempo, que yo creo que todos los seres humanos vivimos hasta cierto punto y que es importante entender cuál es la importancia de algo como lo que vamos a hablar, de podar el árbol genealógico. Y este es un término muy actual que hoy en día se utiliza para hablar de una serie de comportamientos, de límites, asertividad, de autoestima, de amor propio, que implica romper lazos familiares o mantener en cierta distancia lazos familiares por salud y por bienestar, independientemente de la sangre que nos une. Es que es un tema que viene desde la abuelita que te dice respeta a tu familia, es un tema de tu mamá, de tienes que ir con tu tío porque es tu tío y se respeta, pero está esta otra parte que tú también nos dices siempre, hay que establecer límites, es decir, si es algo que te molesta, que te causa conflicto, que te impide a ti como persona, pues creo que también es importante ponerte a ti primero. Deja tu importante, es obligatorio. Esto de ser egoísta es obligación, no es pregunta, tienes que hacerlo. Y el establecer límites no es nada fácil. Y el empezar a romper patrones familiares y el empezar a romper con el lazo familiar es muy complejo y hasta cierto punto puede ser doloroso. Sin embargo, no es opcional. Esta conversación no es opcional y es una conversación que tienes que poner en la mesa, sobre todo si estás pasando por situaciones así, donde tu familia es un ambiente en el cual no estás sana, no eres feliz, no te sientes bien. Es importante. No es pregunta, para ti no es pregunta, tienes que hacerlo. Pero es que nada. Y cállate la boca y ponte a trabajar, haz de cuenta. ¿Y qué hacer con los comentarios de la familia, Gabriel? Es que miren, el establecer el término como cortar o podar el árbol genealógico es cuando tenemos este tipo de relaciones de familia, mamá, papá, abuelos, tíos, primos, pareja incluso, donde incluso hijos como papás, esto no solamente es para los hijos, es para los papás, es dejar una relación que a lo mejor considero que es importante para mí. Y a lo mejor está muy visto como el hijo corta el árbol genealógico porque las generaciones de antes estábamos hablando de permisividad. Desde que hay uso de razón, la crianza fue basándonos en el miedo, en la manipulación, en la culpa, en el chantaje. Así era antes, pues. Entonces, cállate la boca. No puedes opinar. Obedece. Calladita te ves más bonita. Y pobre de ti que digas algo. Entonces, respeta. Pobre de ti. No levantes la voz. No seas irrespetuoso. Tu tía llegaba y te decía alguna tontería, te defendías y cállate la boca. A ti te callaban. O sea, tú te defiendes y a ti te callan. Entonces, como es esa incongruencia para el cerebro donde mi instinto me dice defiéndete, pero todo el mundo me dice que está mal, entonces yo me regreso a mi posición. Pero poco a poco, conforme esto ha ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta que si una persona no me respeta, si una persona no me trata bien, si una persona no me cuida, si una persona no me ama como me merezco, no tiene nada que hacer en mi vida. Llámese quien se llame, mamá, papá, abuelo, tío. No necesita y no tiene que estar en la vida. Y este vínculo de sangre que nos mantiene vivos no tiene por qué ser el determinante para que esta relación se mantenga. Es lo menos importante la sangre. Lo que mantiene una relación es cómo te tratan. Yo siempre le digo a la gente, es más importante el respeto, el amor, y todo eso se gana. El vínculo de sangre es lo menos importante. Hay gente que no es tu familia que te puede querer mucho más que tu propia familia. Totalmente. Que te puede recibir mejor, que te puede cuidar mucho más que tu propia familia. Y esa es la parte bien difícil e incongruente del mundo.
Totalmente. Y llegan estos comentarios incómodos de parte de la familia en donde como persona te van haciendo menos, te van perjudicando, te van sacando de tu zona. Entonces es ahí cuando tú tienes que decidir poner ese límite, ¿no? Y deja tú. También es importante para ti saber qué tanto puedes tolerar y hasta dónde vas a permitir, porque a lo mejor a ti te vale y tú te regresas a todo mundo y no hay problema, pero hay personas que a lo mejor tienen una incapacidad para defenderse, para poner límites, para cuidarse. Entonces ahí es donde se remarca mucho más el maltrato. Y ojo, porque obviamente entiendo que siendo familia, voy a decir entre comillas, no hay una mala intención, obviamente es alguien de tu sangre que te ama, sí, pues, pero no siempre aplica así. Puede que sea tu mamá, tu abuela, tu tía, tu prima y que genuinamente no te ame y que genuinamente no te trate bien y que no te respete y que no te cuida y en esta creencia de que pues es que es tu sangre. Una vez dijo una persona, aunque te revuelques en las cenizas es tu familia, pues me revolcaré donde quieras, pero no porque sea mi familia me tengo que quedar, pues, o sea, realmente tú vas en los lugares donde eres amado, donde eres bien tratado, donde eres cuidado, tú perteneces al lugar donde te cuidan, punto. Oye, está esta otra parte en como, por ejemplo, si tú ves que tu familia le falta el respeto, ya sea a tus papás, a tu hermano, a tu pareja, Ay, sí. también está bien poner tu límite y apartarte. O sea, no solamente que el efecto o la palabra sea contra ti, sino con alguien de tus seres queridos que digas tú, yo no tengo por qué, o ¿qué se hace ahí? ¿Lo tienes Qué que podar difícil. también? Esto es mandar Sí. a todos a la, ¿no? Sí. Sí, es muy Es difícil. sano, es sano. Ah, no, súper sano. Pero mira, el problema aquí puede ser algo bien importante. Supongamos que tu abuela no trata bien a tu mamá, pero te trata bien a ti. ¿Qué haces ahí? Entonces ahí es bien difícil porque dices, es que mi abuela trata bien mal a mi mamá, por ejemplo, pero me trata bien a mí. Entonces, ¿qué pelea estás dando? ¿La tuya o la de tu mamá? Entonces a lo mejor tú puedes decir, mamá, yo no estoy de acuerdo, pero a mí no me ha hecho nada. A lo mejor la mamá es la que tiene que poner límites, la que tiene que defenderse, pero resulta incongruente como una persona a la que yo quiero tanto, permito que otra persona que me quiere tanto la lastime. Pues sí, ayúdame. Ajá, pues esa es la lucha en la cabeza. Por eso esto es tan confuso, porque es una lucha en la cabeza, es una disonancia, pues. La disonancia cognitiva es cuando lo que está sucediendo, lo que estoy haciendo va en contra de mis principios, pues. O sea, Ok. ¿cómo voy a permitir, incluso entre mamá y hijos, pues, o sea, ¿cómo voy a permitir que mi papá trate mal a mi mamá? Es bien Ándale. difícil. Sí, sí, O sí. viceversa, que mi mamá trate mal a mi papá. En ese tipo de casos, mira, muchas veces yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, supongamos que tus papás se pelean mucho y que tu papá trata mal a tu mamá y tú te enojas con tu papá, pero tu mamá es la que tiene que poner los límites, pues. Y yo a lo mejor a veces les digo, pero es que tu relación con tu papá es de padre e hijo, no de esposa y esposo, pues, o sea, tú deja que los esposos se hagan cargo y si tu vínculo con tu papá como hijo no te lastimó, pues lamentablemente no puedes juzgarlo por sus acciones como esposo. El papá es uno y el esposo es otro. Entonces, en ese tipo de cosas es bien complicado porque los dos son importantes para mí, a los dos los amo, pero no me gusta lo que veo, pues. ¿Y está mal? No Por es que- ejemplo, una persona que defienda a su mamá en ese sentido y demás, que se meta, no, ¿estará mal? no creo que esté mal porque entiendo a lo mejor la raíz, entiendo que la ama y que le preocupa, pero si tu papá siempre se ha portado súper bien contigo y te ha dado todo y te cuida y tiene buena relación contigo, pero con tu mamá no. Ay, qué fuerte. Exacto, te pones entre la espada y la pared y a veces es bien complicado, por eso en ese tipo de casos yo les digo a la gente, salte de esa dinámica. A ti no te importa cómo el esposo trate a la esposa. Si la esposa o el esposo permite que lo traten mal, es su responsabilidad. O sea, tu papá es un ser humano y tu mamá también, pero tu papá es tu papá, no tu esposo. Entonces tú no puedes pelear batallas que no te corresponden. Y me ha tocado muchos casos de personas que tienen problemas con sus papás por justamente esa situación y cuando se salen del papel de esposa, se llevan súper bien con sus papás o viceversa. Cuando se salen del papel del esposo, se llevan súper bien con sus papás o con sus mamás porque están en un rol que no les corresponde, pues. En cambio, en cuanto a la parte familiar, pues creo que ya es más complejo, pues. Pero, por ejemplo, si yo sanamente veo que mi mamá la tratan mal y que no pone límites, yo sanamente puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ver eso, yo no quiero estar ahí, yo no voy a formar parte de esa dinámica. Si tú quieres, adelante, por supuesto, mamá, es tu mamá, son tus hermanos, mamá, adelante, dale. Pero en mi caso, pues yo no estoy obligado. Yo puedo tomar la decisión de abrirme de esa relación Claro. y tengo todo el derecho. Y esto no solamente va para las personas que lo están viviendo, sino también para aquellas personas que lo hacen, ¿no? Esas malas decisiones o esas críticas o esos comentarios incómodos, porque seguramente no están abiertos a recibir este tipo de límites, Ajá, a recibir ajá. ese tipo de enfrentamientos, de contras, ¿no? Y dicen, ah, caray, este se está revelando y demás. Entonces, para también tener esa apertura como familia, decir, ay, ¿sabes qué?
pues está bien que no no quiera pertenece, estar. Sí, no se que no siente, encaje. que no encaje, pues dale, ¿no? Creo Claro, que Karen, también. aquí suena muy fácil. El problema es que una familia tradicional no lo va a ver bien. Una familia tradicional va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no quisiste venir? ¿Pero por qué no quisiste traer a tu pareja? Por ejemplo, tengo una muchacha en consulta que ella siempre me ha hablado de que la familia de su mamá nunca la ha recibido. Nunca le da un lugar, nunca la tratan bien y así. Y se fue distanciando, se fue distanciando. Ya se cuenta que se puso de novia. Y en Navidad dijo, pues voy a ir a ver a mis tías porque pues mi novio no las conoce, ya me di suficiente break, ya me deben de extrañar. Y va con su tía, ya se cuenta que están acá en el comedor y le dice la tía, mijita, siéntate aquí en la sala con tu novio, ¿no? Y los demás en el comedor. Y ella allá con el novio. Ay, no. Ay, Entonces no. me dice, duramos una hora ahí y nos fuimos, por supuesto. Y Claro. sale de ahí y me dice, sentí que él estaba como Incómodo. incómodo y le dijo, ¿qué tienes? Me sentí como un mueble, qué feo me sentí. Y le dice ella, así es justo como yo me he sentido toda la vida. Y me dijo, ese fue el último día que me lo vuelven a hacer. Me dijo, jamás voy a volver a esa casa, jamás voy a tener relación con ellos, no van a ir a mi boda. Y ese evento fue la gota que remó el vaso para ella, donde me dice, porque lo comparo con la familia de él, donde yo llego y todos de que, ay, bienvenida, mucho gusto, qué padre. Me dijo, me regaló mi suegra, me regaló su prima, me regaló para la nueva integrante de la familia. Y me dice, a la torre, me dice, me siento mucho más como en una familia ajena que en la mía. Y ese es el tema, pues, o sea, ella decide cortar con toda la familia de su mamá, no con su mamá, pero sí con toda la familia de su mamá, porque no es bien recibida y constantemente es rechazada y minimizada y juzgada y criticada y siempre hecha a un lado. Y me dice, a veces dice, yo pensaba que yo exageraba, que estaba loca. Incluso yo le decía a mi Pero mamá. lo confirmé. No, sí, incluso mamá le decía, ay, ni al caso, son cosas tuyas. Te lo juro, me dijo. Nos dejaron ahí sentados en la sala, era 25 de diciembre. Imagínate la gente, todos en el comedor y él y yo sentados en la sala. Su tía le dijo, mijita, siéntate allá. Y es como, a la torre. ¿Qué haces ahí? ¿Pones la otra mejilla? No, por supuesto que no. No vuelves a esa casa, a un lugar donde no eres bien recibida. Y luego después me cuenta ella que la tía le quería pedir disculpas por lo que hizo. Y me dice, es que no tiene nada que pedirme perdón. Me dice, al contrario, me dice, gracias a lo que hizo, terminé de entender que yo definitivamente no encajo y no voy ahí. Y lamentablemente así es. Y no porque sea tu familia te tienes que quedar y no porque sea tu familia tienes que permitir ese tipo de conductas o comentarios pasivo-agresivos o comportamientos a lo mejor insinuantes, acoso, toqueteo, cosas incómodas Claro. que no funcionan. Y ojo, esto del árbol genealógico para mí tiene demasiado sentido porque el 80% de los abusos surgen en casa, por un tío, un primo, un abuelo, un hermano, o sea, en tu entorno más seguro. Pues A entonces, la torre, qué esto de podar fuerte. el árbol genealógico hace demasiado sentido porque la familia no es el lugar más seguro, no es cierto. No, ¿y a qué le llamas familia, no? Aparte. O sea, el contexto familia, dices de sangre, pues es mi tío, mi abuelo, pero hay veces en otras partes donde te sientes en familia, en casa, ¿no? Y Entonces, no son nada tuyo. la palabra como tal hay que definirla bien. Sí, entonces yo creo que tú tienes que analizar el entorno en el que estás y si no te sientes respetado, no te sientes amado, no te sientes cuidado, vaya, no es un lugar seguro para ti, tienes toda la libertad de hacerlo. Inclusive hay un escrito, no recuerdo cuál es el autor, que habla sobre ser la oveja negra de la familia, de ir en contra de todo lo que te han enseñado y que genuinamente vas a tener un montón de conflictos porque el árbol genealógico va a querer seguir con el comportamiento que ya tiene, pero tú vas en contra de todo ello y estás obligado a hacerlo porque si no es por ti, tu árbol no va a florecer de una manera distinta. Es decir, si tú que estás viviendo situaciones extraordinarias no pones un límite y no generas algo extraordinario, se repite y se repite y se repite y se repite. Y si estás haciéndote clic a esto, estás obligado a hacer algo distinto porque eres consciente del problema. Y si eres consciente del problema y no haces nada por resolverlo, eres parte del problema y resulta ser un cómplice. Pues. Tracas. Entonces, si ya eres consciente, ya no te puedes ver dejo y tienes que moverte, pues. Porque o eres consciente y haces, o eres cómplice. Total. Oye, pero hoy en día ya creo que uno prioriza, bueno, no todos, pero tratamos de priorizar la paz mental, ¿no? Sí. Y está padre porque hay muchos, por lo menos hablando desde mi entorno, donde ya cachan y pueden aceptar esta parte de, ¿sabes qué? En Navidad no pasa nada, mijita. Sí. No vayas. Vete con tus amigas, vete con la familia de tu pareja. O sea, realmente creo que ya están un poquito más abiertos, pero no se diga todavía este tema dentro a lo mejor de un pueblo
donde es mucho más, bueno, en ciudades también, Sí, ¿no? sí, sí. Creo Ajá, que depende de la hasta más cultura. depende. Ajá. Depende de la cultura, sí, porque Sí. sí todavía hay cierta obligatoriedad, pues, de tener que, y sí me ha tocado mucha gente, pues, por ejemplo, ahora para las fiestas de Sembrina, me tocaron demasiados casos de que es que estoy súper ansiosa porque ya viene Navidad. Ándale. Estoy súper ansiosa y me van a decir cosas, y ahí viene que les digo yo, defiéndete. Y si te dicen, oye, qué gorda te ves, pues tú más y no te digo nada. Ay, Gabriel. Literal, lo tenemos que hacer. Pues sí, fuego con fuego. Defendernos. Sí. Si a mí ¿A me qué estamos jugando? si a mí me preguntan, sí, pues, yo digo, cada quien sus opiniones, pero la gente no entiende con palabras, la neta. La gente no entiende como, tía, por favor, respétame. Ay, qué delicada. Uy, ya no se te puede decir nada. Uy, no aguantas nada. No, Sí, es no cierto. tienes que aguantar. No tienes que aguantar absolutamente nada. De nadie, de nadie, de nadie. Me vale madre quien sea. Tienes que ser. Obviamente, no estoy hablando como pasar los límites del respeto. ¿Estás de Claro, acuerdo? claro. Pero si no te están respetando, Karen, si están pasando por encima de ti, ¿qué vas a hacer? Ay, sí, ponerle otra mejilla, pues si no eres Jesucristo. Ponte las pilas, reina, despierta, muévete porque nadie te va a dar un lugar. Ay, no, es que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo incluso el defenderse. Entonces, parte de a lo mejor esta seguridad, personalidad de cada persona, vaya, tienen que aprender a defenderse. Porque hay muchas, incluso a mí, que era una niña, a lo mejor yo me consideraba bien introvertida y caray que soy más extrovertida, veme dónde ando, ¿no? Pero yo pensaba A lo que mejor era... eras extrovertida, pero insegura. Sí, no, es que yo, ese es otro tema, el bullying en la escuela, lo viví, pues. ¿no? Lo viví. Y eso te genera Me inseguridad. generaba esa inseguridad, pero donde no podía defenderme, justo ahí, por ejemplo, ¿no? Como en primaria, dices tú, no, yo me callaba todo, lloraba, el papá y así, ¿no? Pero dices tú, ahí tienes que aprender a defenderte y en este caso con tu familia, pues también. Claro, claro, claro. Es que es casi antinatural el defendernos de la propia familia porque no nos enseñaron, pues. Cállate la boca, irrespetuosa. Pero me está faltando el respeto. Tú cállate, es tu abuela. A la torre. Y verás cómo hay historias así. Entonces, fuego con fuego, eso es lo que Ay, más no, Gabriel, funciona. ¿cómo me estoy riendo literal? Oye, Y decirle a la tía, no me imagino decirle a la imaginas? abuelita, ay abuelita, ¿qué hora estás? Tú más, abuelita. Ajá, sí. Por ejemplo, obviamente es como el escenario menos esperable, ¿sale? Porque, por ejemplo, sí me ha tocado personas donde le digo, ¿pero por qué me dices eso? ¿Pero por qué me hablas así? ¿Te sientes bien? Ay, ni al caso. No, de verdad no me gusta, no me lo digas. Y como que sí funciona, pues, pero hay veces que no funciona. Oye, ¿sabes qué? El ser directo, ¿verdad? Sí, por eso, pues. Porque o sea, luego si no me le digas así. empiezas a hacer como que, oye, ¿qué tal? No, ya los envolviste y no cacharon Y lo no que le querías entendieron. decir, Ajá, ¿no? pues, ajá. Entonces yo a veces como hay personas que no saben poner límites y que me dicen, pero ¿cómo le hago? Así, pregúntale, ¿por qué me dices eso? ¿Te sientes bien diciéndome eso? O así como, si sabes que eso me lastima, ¿por qué me lo dices? Ay, qué delicada, pero no me lo digas. O por ejemplo, ya no se te puede decir nada. No, ya no me digas Ya nada. crecí. Ya Ya no fui a vas a hacer terapia. conmigo lo que quieras, tía. Sí, y ya fui a terapia, ya maduré. Ese es el tema, pues. O sea, Ajá. allá en casa es bien difícil, pues. Y más por la cultura. Digo, hablamos como de una generalidad, ¿sale? Porque hoy en día, pues cada vez sabemos personas con más inteligencia emocional, con más habilidades, con más recursos. Inclusive hay mucho más familias más evolucionadas. Pero también hay muchas partes donde no existe. Perdón, donde sigue muy estrecho, muy intransigente, muy autoritario. Entonces, mis herramientas no funcionan, pues. Porque las personas que me deberían de validar me invalidan, porque las personas que me deberían de apoyar me hunden, porque las personas que me deberían de proteger son las que me atacan, pues entonces es antinatural. Y yo muchas veces le digo a las personas que si tú como papá, tú como a lo mejor adulto, tú permites que a lo mejor a un hijo tuyo o a un ser humano tuyo le hagan algo así, lo estás preparando para ser manipulable, para ser chantajeable, controlado, para ser maltratado de alguna manera. Por ejemplo, tengo un caso de una muchacha que ella creció como con una herida con su mamá porque su mamá nunca la defendió de la familia paterna. La familia paterna pues era a lo mejor pesada, le decían cosas y así. Carrilla o algo, ¿no? Ponle carrilla, decimos entre comillas carrilla, pero pues resultaba ser muy ofensivo, ¿no? Entonces ella creció con eso de mi mamá nunca me defendió. Y la mamá pues de las épocas de 1800 de no, cállate, no digas nada, no tú cállate, no digas nada. Pues no les hagas caso, ese tipo de cosas, pues ella se vuelve mamá. Entonces, está en un escenario donde está con la familia del papá y de pronto pasa una situación y le maltratan a la niña. Entonces dice, me paralicé. Y ahí entendí a mi mamá. Dice. Y en ese momento dije, a la bestia. ¿Qué hago? Ajá, qué miedo. Entonces yo fue como, pues órale, porque si no vas a ser tu mamá y cuando tu niña esté grande la voy a tener aquí en el consultorio diciendo, es que mi mamá nunca me defendió.
Entonces, el patrón que tanto la lastimó, ella lo estaba repitiendo por no ser consciente, pero se pone en un escenario y ahora no, ahora bien diferente, está pendiente de la niña y la está cuidando y porque dice, yo no quiero que mi hija sienta que su mamá no la defendió, pues, pero estamos hablando de una generación actual, a ella le tocó que pasaban por encima de ella la familia del papá y la mamá, no pasa nada, mijita, ni al caso, mijita, no pasa nada, vete para allá. Sí, el romper patrones, ¿no? Y Sí. creo que hoy en día la sociedad ya está como más abierta a estos temas, ¿no? A lo mejor las redes digitales nos han permitido platicar más al nos han respecto, orillado. nos han orillado, ¿no? Así es, a conocer más o hacer más en este caso. Pero, ¿cómo actuar? Es decir, ¿lo tengo que poner sobre la mesa con mis papás? ¿Lo tengo que hacer así a la y se va? ¿O cómo lo debo de hacer? Si una persona que ahorita ve esto, nos escucha y está pasando por esta parte ¿Qué de hago? de querer podarlo, ¿cómo lo podo? ¿No? Es literalmente, ¿cómo cortarlo? Primero, aprende a entender la culpa. La culpa es la emoción que yo siento Mira, cuando porque si te vas a considero. sentir culpable. Claro, esa es la peor parte de los límites, la incomodidad que sientes. Entonces, primero aprende a identificar la culpa. La culpa es una emoción que yo siento cuando considero que mis acciones están lastimando a alguien más. Ahí aparece la culpa. La culpa, como toda emoción, es adaptativa. No me está hablando de algo malo. Ojo para ti que sientes culpa. Me está hablando de algo nuevo, de algo distinto que tengo que hacer. Están pasando por encima de mí y a lo mejor me quiero defender, pero me siento culpable de lo que estoy pensando. Entonces me detengo porque digo, ¿es algo malo? No, no es algo malo, es algo nuevo. Y tienes que afrontar y decir, pero no me parece, pero no estoy de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? Obvio no hay un manual porque es bien difícil esperar o pensar que vamos a hablar de un patrón de conducta igual. No, pero de acuerdo a la situación tú tienes que identificar. Por ejemplo, si se presta la apertura para una conversación, tenla y di, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto y esto, o no me parece y esto, o quiero esto y esto y esto. Y una vez que establezcas como lo que tú necesitas, a partir de ahí tú te aseguras de establecer el límite. Y yo siempre le digo a la gente, a ver, por ejemplo, ¿sería posible que tengas una conversación con tu mamá? ¿Querrá? ¿Tu papá? ¿Tu abuela podrás? Y hay gente que me dice, sí, escucharía. O hay gente que me dice, no. Ah, bueno, si no te va a escuchar, entonces cállate la boca y empieza a poner límites. Y si sí te va a escuchar, Sí. tener esta conversación y ¿sabes qué, mamá? A partir de ese momento yo no quiero que me digas nada de mi cuerpo. Y la próxima vez que te diga, te dije que no me dijeras nada. Mamá, acuérdate que te dije que no me dijeras nada. Entonces, ya te lo dije, ahora te lo establezco. En vez de, ay, pero no tener un problema. Ese es uno de los mayores problemas que yo veo en consulta. Que la gente dice, pues no, para no tener una discusión, para no tener un problema. Y siempre les digo, el que calla otorga. Y si te quedas callado, tú eres parte del problema. Entonces, no te puedes quejar si te estás quedando callado. Te haces responsable y haces algo distinto. Y es bien difícil, es un tirote, pues. No es un tirote porque hoy en día la gran mayoría de las personas tratan de evadir no solamente pláticas, sino problemas. Es claro. decir, y ahora lo llamamos que procrastinar o dejarlo allí, ¿no? Volando por no enfrentar esa Sí. situación, ya sea de miedo, temor, que te va a causar cierta incertidumbre, alguna emoción o algo así, y lo evades y listo, mira, Sí. vives feliz sin ningún problema. Vives feliz y no pasa nada, pero realmente es una Y luego conducta después, evitativa. tras. Ajá, y luego truena la píldora, pues es lo que siempre les digo, les va a tronar la tacha. Tiene que hacer algo porque truena, pues toda situación insana para un ser humano, tarde que temprano, va a tronar. En algún punto. En algún punto. Es como el foco que prendes y apagas. Tarde que temprano se quema. Es como a lo mejor la llanta que usas demasiado se va a reventar. Toda situación que es demasiado en alguna circunstancia, demasiado repetitiva, constante a través del tiempo, insana, va a tronar. Inclusive aunque fuera sana, fíjate, todo el exceso truena en algún punto. Sí, claro, el balance es clave, ¿no? Y también trabajar en aquellas personas que están recibiendo esto, ¿no? Porque seguramente va a ser impactante para una mamá escuchar que su hija le está diciendo, no, mamá, no me digas esto. Sí. ¿Cómo que no? Si soy tu mamá. Sí, soy tu madre, exacto. Y esa es la parte difícil. Entonces, la crianza hoy en día se ha llevado al punto de que ya no es autoritaria. Ahora la crianza es un trabajo como familia. Ya no es... Mejores amigas. Pues no precisamente amigas. No existe. Tu mamá no es tu amiga. Tu mamá es tu mamá y no es tu Siempre me lo amiga. has dicho. Sí. En Y efecto. tengo papás y los adoro, pero no es su función caernos bien, pues. Y es algo que yo he entendido con el tiempo de que ellos son personas impecables
pero no es su función caerme bien. O sea, no es su función, no es su chamba. Pues ya ahora que yo lo veo de adulto, digo, es que sí es cierto. La función de un papá no es caer bien. El tema es que eso se distorsiona. Pues entonces esto de que, pues no me importa lo que pienses, eso es otra cosa. Pues una cosa es educar y entender que a veces los límites que papá pongan son por mi bien y no me van a gustar. Y otra es ser intransigente y realmente no escuchar las necesidades de mi hijo y volverme intolerante ante lo que mi hijo me pueda plantear. Y es ahí donde a lo mejor los seres humanos tienen que llegar al punto de decir, es que no estoy de acuerdo con eso y empezar a romper esas barreras que la familia pone. Pero es bien difícil porque mamá y papá son el referente principal de lo que es correcto o incorrecto en el mundo y de pronto mamá me dice que debo de quedarme callado. Entonces, si la persona que me ha dicho cómo ser en el mundo de pronto me dice que me quede callado en una injusticia, yo lo puedo normalizar y decir, bueno, pues es que si mi mamá dice. Ya ves gente que me pregunta, pero entonces está mal o de verdad está bien. Y yo, claro, te hace bien, hazlo, te daña, no lo permitas. Pero es que mi mamá dice, pues es que tu mamá es tu mamá y tú eres tú estás viviendo tu propia vida, pues de acuerdo a tus necesidades y siempre soy bien claro y siempre voy a remarcar eso. Ser respetuoso, no necesitas tratar mal a nadie, no necesitas ser grosero para defenderte, no necesitas que alguien se sienta mal para tú establecer un límite. No, para nada. Puedes ser muy neutral, muy amigable, muy tranquilo y aún así darte un lugar, y aún así ser respetado, pues. No se trata de una guerra, porque si no todos pierden, pues. Sí, sí, sí. Estoy viendo, Gabriel, que estás como enfocado claramente como psicólogo en este tema de como tu paz, tu tranquilidad, ponerte claramente de manera obligatoria, ya lo mencionaste, como prioridad. Te lo digo ¿por qué? Porque en alguna situación en donde tu familia sea el caos y que te salgas de ahí, te estás priorizando a ti antes que tu familia, pero aún así tú incluso lo aconsejas y lo recomiendas. Si es un problema para ti, salte y te lo estás permitiendo. ¿Por qué? Porque va primero tu salud mental. Sí, pero mira, fíjate, algo que yo recomiendo mucho en consulta es, por ejemplo, supongamos que tú vives con tus papás, ¿no? Y vives un montón de cosas, ¿sale? Papá y mamá me educaron de muchas maneras y ellos son mi referente de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, inclusive hasta lo que es invisible. Hablamos de conducta, de personalidad y de todo. Entonces, cuando yo estoy en un ambiente así, quizá hostil, yo siempre le digo a la gente, no te vayas, espérate, sana donde te enfermaste. Primero rompe los patrones, modifica la conducta, establece, defiéndete. Cuando tú te sientas en paz con esa persona, ahí te vas. Porque si no lo estás evadiendo. Porque si no lo estás evadiendo. ¡Qué chiste! Tan padre que era irse ya. Pues, claro, reina, pero allá en China te voy a ir a agarrar el problema, pues. Allá, mira, en China vas a ir a agarrarte un chino que te va a hacer repetir los patrones de tu papá. Ese es el tema. Si yo no estoy bien en mi origen, yo no estoy bien en mi destino. Y a donde yo me vaya, me voy a llevar mi crianza, pues. Entonces, si yo no aprendo a sanar con papá y con mamá en el lugar donde me enfermé y no aprendo a entenderlos, a perdonarlos, a honrarlos y respetarlos, en todos lados los voy a proyectar. Y en todos lados los voy a traer. Y en todos lados voy a ser ese niño que se siente sometido, maltratado, berrinchudo, en todos lados, pues. Entonces, esa es la parte complicada. Es una guerra, sí. Tienes que aprender a estar como así, pues. Esperando. Y yo dije, ¿ya la hice? No es cierto. No deje que se vaya, señora, de su casa. Amárrela. No es cierto. Pues mira ya Amarillo. Uy, no, el Daniel, para que veas lo que llevas. No es cierto. Pero eso es algo muy... Jijiji. Tengo mis reservas. No, pero es algo muy común. La gente piensa de eso justo, que yendo se lo va a solucionar, que evitándolo. Y yo siempre digo, no, quédate. Lidia con la incomodidad de esa situación. Es que no quiero el conflicto. Éntrale, porque si lo evades no aprendes. Mira, la capacidad de adaptarme a las situaciones es algo natural en el ser humano. Por eso una persona que vive en la guerra va a aprender a adaptarse. Lamentablemente tenemos esa capacidad y que pues, puede rebasar muchos niveles. Entonces, si yo estoy en una situación caótica, puedo aprender a funcionar ahí y salir adelante sin que me raspe. Pero si yo le saco la vuelta, no aprendo, pues. Y en algún punto sí o sí voy a tener que enfrentar esa situación que tanto vengo sacándole la vuelta. Por eso no debo salir corriendo, es entrarle. Ojo, siempre y cuando tu bienestar no corra peligro, siempre y cuando tu integridad no se vea comprometida, ahí sí yo te recomiendo, pues no te quedes. Pero si estamos hablando de cuestiones de conducta, a lo mejor de hábitos insanos, de una familia tradicional, una familia que sí te aprecia, pero que a lo mejor no tiene los límites adecuados o que no tiene un comportamiento funcional, ahí sí yo te diría, ok, pon límites poco a poco. Si es una situación donde corres peligro, ni le averigües. Píntale. Oye, Gabriel, te voy a poner una situación que va a ser fuerte, de manera anónima, evidentemente.
que conozco esta historia y se me hace triste porque estamos hablando nuevamente desde un privilegio en donde podemos a lo mejor trabajar en tu salud mental, tomar estas decisiones. Sin embargo, está esta parte en donde, por ejemplo, una niña en el cual fallece su mamá, su papá se hace cargo de lo laboral, nunca lo ve. Entonces la tuvieron que dejar a esta niña con la tía, y la tía, la familia, las primas, pues claramente le hacían comentarios ofensivos, la hacían menos, y tú tienes que esto, y oye, mira, no está tu mamá, haz esto. Entonces, pues no le queda de otra, porque una niña de 5 años que llega ahí y creció toda su vida hasta casarse a los 25, imagínate todo eso, cómo impacta en su personalidad, en sus acciones y demás, ¿no? Entonces, sí, muy padre en donde todo es color de rosas y puedes tomar decisiones de trabajar, revelarte, pero aquí a ella, ¿dónde se va si tienes 8 años? Tu familia te está agrediendo, te está comentando cosas que no van, pero pues te queda más que aguantar, ¿no? Pero bueno, ya ahorita tienes edad como para poder trabajar en esos traumas de la infancia, ¿no? Pero esta parte donde personas seguramente viven esto. Sí, no, demasiada gente. Inclusive, ni ese caso, una familia normal, donde a lo mejor la violencia psicológica es tanta que una persona crece entendiendo que esa es la realidad y que así funciona la vida y que eso es normal. Fíjate, hoy me tocaba una consulta con una muchacha que su familia se dedicaba al narcotráfico. Entonces, para ella era normal. Entonces, ella se casó con un muchacho con una vida normal. Mamá, papá, hermanos funcionales. Entonces, ella es como que casi como sicaria, sí. Y es muy fuerte y es este choque, pues. Entonces, es lo que hablaba yo con ella, pues que su entendimiento del mundo es falso. El mundo real no funciona así. El mundo real funciona más a lo mejor como el típico mamá y papá, ¿no? Pero para ella no fue típico, no fue normal. Entonces, ella creció, imagínate en un ambiente así, la hostilidad, la agresión, la fuerza de las situaciones y de pronto un vato pues normal, pues. Entonces, no solamente en situaciones así extraordinarias, sino también a personas que tuvieron ese tipo de crianza. Y yo siempre hablo desde el privilegio porque pues yo soy bien afortunado, pues tuve una crianza sana, normal. Yo siempre digo, tengo traumas del privilegio, pues, o sea, todavía no he el lujo de tener traumas. Yo también, mira, entre que deporte y mira hasta dónde competitiva la mujer. Pues. Oye, pero es broma, no importa el entorno en el que estén, es válido los traumas que puedan tener, pero sí hay cada historia de terror que, de hecho, por eso agarré el teléfono, porque miren, tengo una historia de una muchacha que su mamá tiene cierta adicción a los antidepresivos, los ansiolíticos y así. Entonces, su mamá tiene ciertos episodios en los cuales se duerme. Así se encierra en el cuarto y una semana y se duerme, o cada 3 meses se encierra, se desconecta completamente de la realidad, navidades, así como... Pero mucho tiempo, no es un día. No, semanas. Ay, puede Dios. ser 1 o 2 semanas y así. Entonces, digo, obviamente pues ya son muchos años y así, entonces ella me mandaba lo siguiente. Pues, ¿qué te diré? Tú conoces mi historia, si quieres usarla como ejemplo, dale. Pero en general, para mí ha sido un camino de altibajos, pero siento que cada vez abrí más los ojos con respecto al tema de mi mamá e hija. Y con el tiempo aprendí en el proceso a ponerme como prioridad, a poner como prioridad a mí y a mi familia, la que estoy formando, a ver por lo que me gustaría vivir y si los problemas que no cambiarán los otros y los problemas que no cambiarán los otros no me van a funcionar, marcar una sana distancia. Y ella habla de su mamá, pues, o sea, ella cómo tener que dejar de ser el superhéroe de su mamá y dejar de salir corriendo cuando su mamá tiene un problema y, oye, mijita, tu mamá se encerró. Y ella dejaba la vida y cuídame al niño, ahí vengo y ta. Qué triste. Exacto, pues entonces el podar el árbol genealógico, imagínate con tu mamá. Y es una señora que, pues, pobrecita, digo, tiene, y siempre lo hemos hablado así, pues, por alguna razón es lo que tú quieras, sí, pues, pero... lamentablemente la señora no va a salir de allí, pues no quiere. Y es bien complicado decir, a la torre, ¿hasta dónde la ayudo y hasta dónde no? Pues en el punto donde ya te desgasta tanto que te descuidas a ti mismo, que descuidas a tu niño por querer salvar a una persona que no quiere ser salvada, pues. Y eso es, incluso yo le decía, es que es bien egoísta querer salvar a tu mamá y ella no quiere que la salves. No quiere que la salves. Entonces, ¿cómo vas a salvar a una persona que no quiere ser salvada? ¿Cómo vas a sacar? Está impactante. Ajá, pues, pero es mi mamá, es la mujer más importante de tu vida, ¿sí? ¿Y cómo la vas a salvar si ella no quiere? Y ojo, es como, y vuelvo a lo mismo, si no puedes solucionar, te vuelves parte del problema, pues porque, pues obviamente el papá toma agua, mira, el papá cuida un chorro a la mamá, pues entonces yo siempre le digo, es que tu mamá tiene las condiciones perfectas para nunca salir de ahí, para reforzar la situación, para mantenerla a través del tiempo, tu papá la cuida completamente, está jubilada, tiene dinero, tiene acceso a medicamentos, entonces tu mamá tiene las condiciones perfectas para mantener su problema.
Y tú, en tu afán de salvarla, obviamente no respetas su decisión y te llevas entre las patas a tu esposo y a tu hijo. ¿Y tu hijo por qué tiene que entender eso? ¿Por qué tu hijo tiene que crecer viendo eso? Y eso es como poner la parte que establece como de la sana distancia de hasta dónde sí puedo y hasta dónde no Y puedo. ha de doler cañoncísimo, No, Es pues tu es mamá. que Imagínate el proceso del duelo tras corazón duelo, y no, pues. está bien fuerte. Duelo tras duelo. Y esa es la parte compleja de hasta dónde sí y hasta dónde no, pues. Entonces el árbol genealógico se poda de una manera sana y no hablamos como de sacar de mi vida a esas personas que hasta cierto punto me están lastimando, sino simplemente poner una distancia emocional donde mis necesidades se tomen en cuenta primero antes que las de la otra persona. Porque es bien difícil, pues. Por ejemplo, hoy me decía un muchacho que trabaja y que su mamá también trabaja, que la mamá se quedó sin carro y pues él pues toma el carro, ¿no, mamá? Entonces pues la mamá usaba el carro para ella y pues me dijo, es que no me alcanzaba, me dijo, o sea, la gasolina que gastaba, empecé a gastar el doble, no me alcanzaba el dinero y le dice a su mamá, oye mamá, pues es que das muchas vueltas, le dice, o sea, dame chance y que no sé qué. Y la mamá, el comentario de la mamá, ni eso merezco. Ya me imagino. Y yo, Ay, a no. la torre, nomás te estoy diciendo que no me alcanza, que ocupo que me apoyes. Ni eso me merezco. Imagínate que la persona que más te ha cuidado y que más te ama en el mundo te dice, ni eso me merezco. Imagínate el nivel de culpa que ha de haber en esa cabeza del muchacho, pues. Claramente. Obviamente es un joven que va a terapia y le dijo, a ver, no te me victimices, te estoy diciendo de eso. Y la mamá, pues ya no voy a usar el carro. Yo le dices, no te estoy quitando el carro, ahí están las llaves, tú lo puedes usar, no hay tema. Necesito apoyo nomás con la gasolina, pues. Claro. Ya no vuelve a hacer el carro la señora. Pero son ese Ándese, tipo de cosas sí. antinaturales, porque incluso la mamá le dice, yo no me imagino diciéndole eso a mis padres. Y yo le digo, pues es que eran otras épocas, la mujer antes no tenía voz ni voto, la mujer no podía decir lo que le molestaba. Ahora sí la mujer tiene poder, tiene fuerza, tiene la autoridad y la capacidad para poner los límites que necesite, pues. Y lamentablemente, la mujer es la que más ha tenido que trabajar en eso, porque por historia el hombre ha dominado el mundo, pues. Entonces, la mujer es la que más ha tenido que recurrir a esto. La mayor cantidad de mujeres son las que se han aventado las mayores luchas del mundo para poder existir en la sociedad. Entonces, esto del árbol genealógico tiene hoy en día cierto establecimiento en cuanto al nombre, pero venimos desde a lo mejor la vida de nuestras abuelas Sí, que no eso te iba a pudieron. decir, porque yo me imagino el árbol, yo lo pintaba en la escuelita, así de que el tronco, pero yo me acuerdo que le hacía las raíces abajo como tal, le pintaba un zacatito, y luego el tronco literal, y luego ya muy frondoso, así el árbol gigante lo hacía, ¿no? Entonces me estoy imaginando no solamente a tu familia de sí en casa, ¿no? Sino familia de raíz, de años atrás, desde dónde vienes, comprender también la historia a lo mejor de bisabuelos y tatarabuelos y no, o sea, como ver de dónde ¿De dónde estás. vienes? Sí, y ojo, volvemos a lo mismo, hablamos desde el privilegio de un espacio completamente seguro, pero lamentablemente todo lo que nuestros abuelos y bisabuelos vivieron, incluso nuestros padres, todas las barreras que ellos mismos rompieron, nos permiten hoy en día estar aquí porque, nosotros visualizamos, pero no sabemos la historia. Miren, cuando nacieron nuestros abuelos, la prioridad de ellos, bueno, de nuestros bisabuelos, era que nuestros abuelos no se murieran, pues, porque antes se morían los niños muy fácil. Crecen o nacen nuestros papás y la prioridad para nuestros abuelos es que salgan adelante, como se pueda, pero que salgan adelante. Y si nos vamos a la historia, pues eran vidas muy pobres. Crecemos nosotros porque nuestros papás ya salieron adelante y la preocupación para nuestros papás, ¿cuál es? Que no nos falte nada. Eso iba a decir. Entonces, crecemos nosotros y ¿qué queremos? Ser felices. ¿Y qué esperamos para nuestros hijos? Que sean felices. Entonces, entendemos que a lo mejor el tema del árbol genealógico es algo importante y cortarlo también, pero cada generación ha cumplido con su rol y ha sido necesario lo que ha vivido cada generación para que hoy en día tú y yo estemos hablando de esto. Que mis bisabuelos hayan cuidado a mis abuelos, que mis abuelos hayan sacado adelante a mis papás, que mis papás me hayan dado todo para que no me falte nada, permite que hoy en día esté hablando de esto, planeando que mis hijos no sufran nada de eso y que busquen ser felices. Porque generación por generación hemos roto los patrones, pues entonces a nosotros nos tocan los emocionales, por eso tenemos tanta chamba. Eso es evidencia. O sea, estamos viendo que sí es real, pues, ¿no? Es evidencia comprobada por mí. Ah, órale. Debería sacar un libro, Gabriele. Pero es que mira, yo lo he visto. No, es que sí es cierto. Dije yo, ¿dónde sale eso? ¿En qué estudio? Pónganmelo para leerlo. Yo lo hice ahí, Ay, me mira. ponen en los créditos. Pero yo la verdad, como No, lo he es que visto sí y es cierto. lo he analizado y he estudiado y he visto, pues obviamente así es como
sucede, pues. Entonces, cuando tus hijos crezcan, no sabemos qué necesidades van a tener. Por eso, mis papás no pueden entender mis necesidades, por eso mis abuelos no entendieron a mis papás, por eso mis bisabuelos no entendieron a mis abuelos y por eso mis abuelos no fueron entendidos por sus bisabuelos. Y mis hijos yo no los voy a entender tampoco. Vas a estar obsoleta. Ay, no, qué caña. Les voy a platicar otra historia antes de que se nos acabe el tiempo. Claro que sí. Mi familia y yo vivíamos en otra ciudad y nos cambiamos a donde radica la familia de mis padres y pues ambas familias no nos visitan en nuestra casa, no nos procuran, solo quieren mandar cuando se les ofrece algo, son interesados en las herencias y aprendí que a la familia no se le tiene que querer por default. Hay otras personas que se generan el título de familias por ser más cariñosos, empáticos, nos apoyan más y siempre están en las buenas y en las malas. No quería que se me pasara esa porque me gusta mucho. Fue muy simple la redacción y muy práctica, pero genuinamente, pues, o sea... Dice mucho, ¿no? Tiene a su familia ahí, se cambiaron a la ciudad para estar cerquita de sus familias y es como si no existieran, pues. Y no los buscan solo cuando necesitan algo. Mira qué tal. Entonces, muchos así funcionan. Claro, no, pues es que demasiada gente que no entiende esta parte lo sigue repitiendo, pues. Entonces, seamos bien conscientes que al final de cuentas nuestra función es desarrollarnos emocionalmente, romper con un montón de patrones. No tenemos una chamba fácil, no tenemos como todo asegurado por delante. Tenemos que honrar un montón lo que nuestros padres vivieron, lo que nuestros abuelos vivieron. Todo lo que hablamos aquí no es una crítica y no es un juicio. Estamos hablando de una realidad que hay que poner en la mesa. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado todo el esfuerzo que hay de esa mamá que dijo, ni eso merezco, por ejemplo, que es una mamá que se quedó sola con un niño de 15 y una niña de 6 y que se la aventó solita porque no tenía quien la apoyara. Entonces, hablamos de muchas cosas desde el punto desde una persona, pero si a lo mejor le preguntáramos a nuestras abuelas qué opinan, a nuestras bisabuelas. El panorama general, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Incluso si le preguntas a tu mamá su vida de niña, cómo fue, si la respetaban, si tenía oportunidad. Hay un montón de cosas que nosotros no dimensionamos, por eso yo siempre soy bien claro. Los límites no son negociables, no son opcionales, tienes que ser egoísta, tienes que cuidarte mucho a ti, sí. Y el hecho de ponerle límites a la gente de tu vida no implica tratarlos mal y no implica sacarlos de tu vida. Es importante honrarlos, agradecerles por lo que sí existe, pero entender lo que no funciona y trabajar en eso. Tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían a su alcance. Ahora te toca a ti modificar, resolver, cambiar, solucionar, evolucionar, pues. A mí me encantaría que de verdad todas las personas si llevaran terapia. Qué bonito, ¿verdad? Qué diferente. Qué diferente sería porque todos hoy en día, y ahora sí lo aseguro, todos tienen heridas de infancia, todos tienen cosas pendientes por trabajar y es tan padre cuando puedes tener esta estabilidad, conciencia, incluso emocional y saber de dónde viene todo, qué es lo que puedes hacer, etcétera. Creo que sin duda sería una, vamos a llamarlo así, una mejor sociedad. Pero pues no a muchos les es posible, nuevamente hablamos desde el privilegio, pero ojalá todos pusieran su salud mental como prioridad. Como prioridad, está muy cañón. Sí, y obviamente pues ojalá que mucha gente vea esta información y mucha gente busque trabajar, pero a veces es bien complicado que hay gente que a lo mejor económicamente no tiene la manera y que vive situaciones bien crueles y cómo le hace si tiene que priorizar entre una cosa y la otra. Porque a mí me toca mucha gente que me dice, ¿sabes qué, Gabriel? Ya no voy a poder ir a consulta porque no tengo dinero, porque sabes que no me pagaron, porque... Y pues hay prioridades, pues, y a veces la salud mental no puede ser una prioridad porque tienen que comer, tienen que tener luz en su casa, agua, tienen que ir a trabajar y pues lamentablemente la salud mental pasa a segundo plano, pues. Sí, pues así como la nutrición me ha tocado, ¿no? Sí. De que el mandado y que esto, y sabes que voy mejor con el doctor primero y luego voy contigo. Fíjate que tengo una muchacha en consulta que ella hace cuenta que pues trabaja mucha enviadora y batalla económicamente, pues porque vive con su pareja y así. Entonces ella batalla con el peso, quiere bajar de peso y así, entonces tiene ovario poliquístico, ¿no? Entonces llega con el ginecólogo y tienes que bajar de peso. Y ella como, ay, a la torre, pues. Y luego dice, es que Gabriel, me dice, me sale mucho más barato hacerme un espagueti con puré, me dice, que hacer una ensalada porque a veces no tengo dinero, me dice, a veces tengo 20 pesos y con eso tengo que comer, comprarme una y algo para llenarme y ya, pues. Entonces, luego le salió psoriasis en las piernas por el estrés que tiene, porque no le alcanza para la renta y luego se le fregó el carro. Entonces, imagínate la cantidad de cosas. Entonces, realmente para ir a terapia es un privilegio, pues. Sí. Y lamentablemente, y siendo bien realistas, si no tienes dinero, no hay salud mental, pues. Entonces, ¿cómo podemos
promover la salud mental en un país tercermundista, donde genuinamente no existen las condiciones económicas y sociales para que las personas se superen, pues. Entonces sí es bien complejo traer todos estos temas a la mesa e invitar a la gente que ponga límites y cambie los comportamientos de su familia y se vuelvan personas sanas si no tienen dinero ni siquiera para agarrar el camión que los va a llevar al trabajo donde van a generar el ingreso que no tienen, pues. Pero espérame, si mi abuelita es la que me da de comer, ¿cómo me le voy a poner al brinco? Ay, sí, a la Ándese. torre. Dijiste algo bien importante. Exacto. ¿Cómo pones un límite en una situación donde tienes una necesidad tan grande que tienes cierta control sobre ti, pues? Donde la gente tiene donde pierde cierto privilegio si confrontas, pues. Sí. Sí, tu palabra a lo mejor no vale tanto, o tu decisión no puedes. ¿Por qué? Porque pues estás ¿O estás atado a algo, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo una muchacha en consulta que así, ya no aguanta el esposo, no lo aguanta, no quiere estar con él, pero no tiene manera de irse. Entonces, ¿cómo lo corta? ¿Cómo lo deja? ¿Cómo se va de ahí? ¿Cómo hace algo si no tiene la manera económica? Y no estudió y no se preparó y no hizo nad por quedarse a cuidar a los hijos y cuando ya se quiere ir ya no puede. Y súper controlada y súper chantajeada y súper todo y no tiene manera. Entonces, sí, el poner límites es para las personas que en verdad tienen las condiciones. No podemos igualar a todos y es una realidad muy cruel. Condiciones óptimas, pero lo que sí podemos hacer, yo creo, Gabriel, y no me dejarás mentir, es que desde mi trinchera, desde mi hogar, donde esté, puedes hacer mucho. Sí, puedes hacer mucho y decirle a tus niños, o sea, para que las nuevas generaciones también vayan como que priorizando esta parte de la educación, tanto en salud mental, a lo mejor incluso en desarrollar sus capacidades, habilidades, para que puedan ser independientes en un futuro y en ese sentido tomar sus decisiones personales, ¿no? Llámese irse de casa o querer hacer algo que puedan comprarse su cafecito solos, ¿no? Sin ningún problema. Digo, claro, es difícil, estamos en un mundo donde la pobreza también está presente, pero pues sí, desde casa empezar a hablar de estos temas, ¿no? Con los niños. Yo creo que es suficiente con hablarlos y explicarles toda la situación y todo con lo que se van a enfrentar allá afuera, que no los tengan en esta burbuja, porque sales aquí y la vida adulta es un caos, ¿no? Es muy cruel, pues. Y a veces, deja tú incluso el tratar de hacer la promoción desde que son niños, sino a veces lidiar con la existencia propia como para todavía enseñarles a ellos algo distinto. Entonces, por eso es bien importante. Y hoy en día que hay tanta información al alcance de todos, siento que si tienes las condiciones ya no es pretexto que no evoluciones, pues entonces sí o sí estás obligado a hacer algo diferente porque ya no tienes el pretexto. Ya no podemos decir, pues no, yo no sabía, no, así como, no, reina, ponle pilas, porque sí sabías. Pues. Así es. Y más cuando a lo mejor estamos tan bombardeados de este tipo de información, de TikTok, de que, ojo, no toda la información es verídica, pero hay muchísima orientación, muchísima. Inclusive hay muchas instituciones gratuitas que te pueden ofrecer el apoyo. Realmente está en la persona que si quiere cambiar sus condiciones. Así es. Que si quiere podar su árbol genealógico. Ay, no, qué Van a fuerte. ocupar una motosierra después de ver una motosierra para que puedan hacer, miren, desde el tronco y reescribir. Ser las ovejas negras de su familia, yo siempre le digo. Que no les dé miedo, ¿no? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues que mi mamá se enoje. Pues sí, pero tu mamá no te va a dejar de querer. ¿Quién sabe, no? Hay casos. Pero realmente es tu mamá, es tu papá, son las personas que más te aman, lo que quieren es que seas feliz. Y si comportarte como un adulto, poner límites, establecer lo que necesitas, te va a permitir ser un adulto, sé un adulto funcional, pues. Sí, y un adulto funcional, dijiste la palabra correcta, adulto como quiera, pero que funciones, esa es otra, ¿verdad? ya es avaricia. Sí, eso ya me estás llevando muy al extremo. Oye, Gabriel, ahora sí, mensaje final para aquellas personas que vieron este episodio y que de verdad, como les comentábamos en un inicio, son verdades incómodas que no nos gusta escuchar, sobre todo si este episodio a lo mejor lo está viendo la abuelita, la tía, esa que todavía tiene costumbres por ahí arraigadas. Creo que tenemos que tener esa apertura de conciencia, esa apertura de mente, mente no pensamientos, dice Gabriel, acerca de este tipo de temas, ¿no? O sea, pues no sé si normalizarlo, pero sí aceptarlo, ¿no? ¿Qué cosa? El tema. podar. Ajá, el tema. Ya, el podar. No, sí. Sí, hay que normalizarlo. Obligarlo. Ainga. Así como la luz, cortar el árbol genealógico, el agua, el gas. No se crean, pero sí es muy importante. Sí es muy importante entender que no es... Lo que me enseñaron no es una verdad absoluta.
Es decir, lo que tu familia pregona, dice, hace, no es una verdad absoluta, es una perspectiva de vida de acuerdo a lo que vivieron de 1800 para atrás. A ti te toca reescribir tu historia. Y si en tu propia historia no eres respetado, amado, cuidado, y tu familia, que es el lugar donde deberías estar seguro, no estás seguro, no tienes nada que hacer ahí. Aunque los quieras un chorro, los puedes amar, incluso los puedes conservar en tu vida, como el ejemplo que te puse de esta muchacha, pero en cierta distancia. Despréndete emocionalmente de la responsabilidad de estar en esa familia. Ábrete emocionalmente. Llega la interacción por encimita, jiji, jaja, sale, pues qué gusto que todo esté bien, va para atrás. Puedes cortar el árbol genealógico de muchas maneras, no simplemente podar con motosierra desde abajo, cortar ciertas ramas, podar ciertas hojas. El árbol va a seguir siendo el árbol, ya tú vas a decidir hasta dónde vas a necesitar su sombra o no. Ándale, si lo visito cada domingo, si lo visito solamente en días festivos. Quiero vivir en el árbol. O si ya no quiero, o si quieres estar ahí. O si quiero vivir en el árbol, pues, o quiero pues desde afuera verlo, mira qué bonito. Ay, no, qué difícil, qué difícil. Ya nos quedan 5 minutos. Nuevamente invitarlos a que nos envíen pues cada una de sus historias. Queremos conocer qué es lo que sucede allá afuera. Esas historias de terror que no platican. Ay, no, así de manera anónima, como lo hemos estado compartiendo. De verdad, ábranse, los escuchamos, las vamos a leer de verdad de todo corazón. Y nos buscan en Facebook como Guachapori. De esta manera podemos conectar con ustedes, estar más en contacto y pues ahora sí que conocer más. Gabriel, como siempre, gracias por tu presencia por acá y con diferentes temas. ¿Qué es lo que se viene después? Híjola. ¿Qué será bueno? Queremos hablar de temas de autoestima y queremos hablar de temas de creencias. Entonces, ahí en casa vayan pensando que tienen que contarnos sobre eso, sobre lo que piensan de ustedes mismos, estas creencias que traemos de niños, de no soy suficiente, no soy importante, no valgo la pena. Ahí te vas a identificar. Entonces, mándanos la información que te gustaría que compartiéramos o completamente anónimo y con todo el gusto del mundo, porque todos queremos aprender y queremos ser un medio a través del cual podamos enseñar a otros a entender que no es normal sentirnos mal, que podemos aprender mucho del mundo, de las otras experiencias y llevarlas a mi propia vida y empezar a tener una historia distinta y no repetir lo que vengo trayendo desde 1800, pues. Qué fuerte. ¿Será que soy suficiente? ¿Será que no? Esto más adelante valgo la pena. ¿Hasta dónde merecer? No, hombre, es un temazo. Pero bueno, invitarlo a que nos acompañe todos los miércoles a las 4 de la tarde por acá en Guachapori, esta plataforma podcast de Televisa Sonora que nos permite platicar de diferentes temas, realidades que se presenta pues de la mano ahora sí que en mi caso de expertos, la manera de chal, de más cafecito. Espero y allá en casita hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio, de la mano claramente de su cafecito, y nosotros lo invitamos a que por favor nos siga a través de las redes sociales, nos compartas por allá para llegar a más personas y que de esta manera también ellos puedan priorizar su salud mental. Nos buscan y encuentras en Televisa Sonora, evidentemente en las plataformas digitales como Guachapori. Mi nombre es Karen Vázquez, él es Gabriel Amavisca y está con nosotros todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias por su compañía, les mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos hablando de cosas incómodas que no quieres escuchar.